Número 3. Hoy vamos a dar la lección número 3 del curso superior suplementario de astrología de la Fraternidad Rosacruz. En la lección número 2 vimos lo que era la individualidad. Vimos que ésta respondía al sol y que era el yo superior. En esta lección vamos a ver lo que es la personalidad. Lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades son el resultado de nuestras acciones en el pasado, tanto en esta como en otras vidas. De lo que carecemos en excelencia física, moral o mental, aún puede ser nuestro en el futuro. Recuerden que a través de la voluntad todo se puede. Del mismo modo que no podríamos hacer otra cosa que recomenzar nuestra vida cada mañana donde la habíamos dejado en la noche precedente. O sea, tenemos una vida, terminamos por la noche, concluimos ese día, nos acostamos a descansar y después cuando nos levantamos, pues seguimos en la lucha diaria, adquiriendo nuevas experiencias, que es el verdadero objetivo de la vida. Así también por medio de nuestro trabajo en vidas previas, hemos construido las condiciones y la personalidad en la que ahora funcionamos, vivimos y laboramos, y al presente estamos creando las condiciones y la personalidad de vida futura. A medida que vamos avanzando en la evolución, vamos trasladándonos de cuerpos inferiores a cuerpos superiores y más evolucionados. Aquí se ve, por ejemplo, al principio, ¿no? Éramos mucho menos evolucionados, muy parecidos a los antropoides actuales. Y posteriormente, pues, esos cuerpos se han refinado en sentido general. Y vamos creando la personalidad, que vamos a ver qué es la personalidad. En vez de lamentarnos de lo que carecemos, de esta o de aquella facultad que codiciamos, debemos ponernos a trabajar para adquirirla. Muchas veces pensamos, ¿no? O sea, yo digo que miramos hacia el lado, en vez de mirar al frente, enfocarnos en nuestro camino, pues perdemos el tiempo mirando al de al lado. Y si tiene esto y si tiene lo otro, y por qué él sí, y por qué yo no. Y cada cual tiene lo que ha sido capaz de esforzarse por tener. La mala suerte no existe. Todo depende de la voluntad. Muchas veces venimos con una vida dura, es cierto, pero ha sido producto de nuestras malas elecciones en vidas anteriores. Cuando nosotros entendamos estas cosas, pues estamos mucho más en el camino espiritual y el avance va a ser mucho más rápido. Cuando se entiendan todas estas leyes que existen, no hay nadie esperando para castigarnos, somos nosotros mismos, la ley de causa y efecto la que nos castiga, que no es un castigo en sí, porque no hay mal que por bien no venga. O sea, el mal trabaja para el bien. Y como siempre digo, el objetivo de nuestra vida es adquirir experiencia. En este momento queremos referir el estudiante al capítulo sobre reencarnación, ley de consecuencia en el concepto Rosacruz del cosmos. Es de una tremenda importancia el conocer y comprender la ley a fin de comprender y sintetizar la diferencia entre ellas e interpretar y diferenciar la similitud de la individualidad y la personalidad. O sea, Hendel nos recomienda que estudiemos la ley del renacimiento. Aunque él utiliza la palabra reencarnación, a mí no me gusta usarla
porque se refiere a tendencias orientales. Los hermanos mayores le dictaron a Max Heindel el concepto de Rosacruz del Cosmos en alemán y usaron la palabra renacimiento. Pero esa palabra reencarnación se usa mucho, entonces Heindel también la utiliza pocas veces, pero la usa. Este es un caso que la usó. Y la ley de renacimiento y la ley de consecuencia, o sea, de causa y efecto. Es muy importante saber estas dos leyes. La personalidad. La luna gobierna la personalidad. Personalidad o persona, que significa máscara. Vamos a ver qué es la personalidad. La personalidad es aquella que usamos en esta vida solamente. Lo impermanente, transitorio, efímera, manifestación de la expresión de esta vida. Es el yo inferior. Es quien quiere el yo que demuestre lo que soy. O sea, la personalidad es la máscara que usamos ante la sociedad. Es lo que queremos que perciban de uno. Ese es la personalidad. Mientras que la individualidad es lo que somos realmente. La luna es la refracción del sol y estos planetas, junto con el ascendente, denotan la formación del cuerpo físico, siendo el sol en particular el símbolo de la individualidad. La luna, la de la personalidad, y el ascendente, el significador del cuerpo denso. Recuerden que el ascendente es la infancia, el cuerpo denso, inclusive la personalidad también se define con el ascendente y con la luna. Y la individualidad es la parte espiritual, es el yo superior, que la define precisamente el sol, como vimos en la clase pasada. El ascendente y la luna significan aquello que constituyen las herramientas del hombre en acción, las partes más perfectas de su naturaleza material, pero al mismo tiempo evanescente. O sea, la personalidad de un hombre puede cambiar. Recuerden que la luna es el astro o el planeta o como quieran llamarlo, es un satélite natural, es el más rápido en el horóscopo, por lo tanto cambia muy rápido. Asimismo puede cambiar la personalidad. Es difícil, la humanidad ordinaria, es muy difícil cambiar la personalidad, pero cuando ya usted deja de responder a las estrellas, cuando usted enfoca su voluntad hacia el camino espiritual, pues puede cambiar esta personalidad. Por lo tanto, la luna es la misma antítesis del sol. Este último, el sol, es una estrella fija, mientras que la luna es el más voluble de todos los cuerpos celestiales. Referencia a astrología científica simplificada. Lo que quiere decir que el sol, que es el yo superior, que es la parte espiritual, que es el espíritu, es sabio, no cambia. Sin embargo, la personalidad que adquirimos en cada vida es totalmente diferente y responde a las causas creadas en vidas anteriores. La luna es el marcador del tiempo de la vida. Puede compararse con el minutero del reloj. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque la luna le da... Recuerden que la astrología es geocéntrica. O sea, el centro del universo es la Tierra para la astrología. Y todo lo que se mueve alrededor de ella es precisamente los planetas y el Sol y la Luna que influyen, así como los signos zodiacales
y las casas, que son divisiones de la misma Tierra. La Luna le da la vuelta a la Tierra en 28 días. Por eso hace los efectos del minutero, que es muy rápido. Mientras que el Sol y los demás planetas son mucho más lentos. El Sol le da la vuelta en 365 días. Y así Mercurio en 88 días, Venus otros tantos y hasta Plutón que son como 200 y tantos años dándole la vuelta alrededor de la Tierra. Por eso la Luna es el eje de todos los aspectos. Hasta que la Luna no pasa por un aspecto, no lo activa, considerándose como el minutero de un reloj. El Sol y los planetas son el horario de ese reloj por lo lento que caminan. En lo que la Luna le da unas cuantas vueltas a la Tierra, el Sol va avanzando como el horario, así como los demás planetas. En muchas personas la personalidad puede parecer más fuerte que la individualidad y obviamente exhibe al hombre externo en mayor extensión que al interno. Las personas son o demuestran lo que son casi siempre negando lo que son. Si son egoístas, se hacen los desprendidos, se hacen los más altruistas, etcétera, etcétera. La parte interna es la que no vemos, porque la personalidad precisamente lo que hace es demostrar lo que yo quiero ser ante el mundo, pero no lo que soy. Desgraciadamente, todos tenemos una máscara, todos usamos una máscara y es muy importante tratar de responder a la individualidad y no a la personalidad. Pero recordemos nuevamente que esto es una condición evanescente, causada por los pensamientos en acción de una vida pasada o de varias. Refiérase al capítulo de Renacimiento y Ley de Consecuencia del concepto de Rosacruz del cosmos. O sea, en esta clase de hoy vimos lo que es la personalidad y responde esta personalidad a la luna y al ascendente, fundamentalmente. Comparamos con la individualidad que responde al sol. Y lo que se trata es de que la personalidad sea igual a la individualidad. Ese es el objetivo. Cuando se logre esto, vamos a ser una persona equilibrada y lo que ven las otras será lo que en realidad somos interiormente. Y hasta aquí la clase de hoy, cortica como todas las de este curso, pero profunda. Pasamos a las preguntas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Te quiero dar las gracias, Marco. Esta clase es bien interesante. Am, Habla de la personalidad, lo cual es el ascendente en nuestro horóscopo, y la individualidad, que es el signo en el cual nacemos, ¿no? Em, Qué interesante que el propósito sería llegar a unir ambas, pero como estoy todavía en ese proceso am, tan de principio de aprender la astrología, me causa mucha duda y me encantaría poder entender cómo podemos llegar a conseguirlo. Yo sé que nuestra voluntad es posiblemente el ingrediente principal para llegar a lograrlo, pero me encantaría poder escuchar más sobre
La personalidad, fíjate, la personalidad obedece a las configuraciones planetarias de cada vida. O sea, tú respondes a los astros como humanidad ordinaria. Pero cuando ya tú entras en un camino como este, por ejemplo, que ya empiezas a definir lo que son las leyes de causas y efectos, las leyes del renacimiento, que ya tú sabes lo que va a pasar en la vida posterior, pues en esta tratas de portarte lo mejor posible. Y trabajando en eso, vamos trabajando en la personalidad en esta vida y en las otras. Que no es fácil, no es fácil. Que se necesita mucha fuerza de voluntad, es cierto. Pero lo primero que tenemos que ver es que siempre achacamos a los demás el defecto propio. Siempre vemos, y está escrito en la Biblia, la paja en el ojo ajeno cuando no vemos la viga en el nuestro. Y siempre estamos criticando y siempre estamos diciendo, mira fulano, mira mengano, mira este, mira lo otro, mira lo que hace, mira cómo es, pero no nos vemos a nosotros. Cuando empecemos por vernos a nosotros y ver los defectos que tenemos nosotros y trabajar en esos defectos, cuando empecemos con la astrología a determinar las causas de esos defectos y cómo podemos corregirlo, porque la astrología no solo nos da los defectos, nos da las herramientas positivas que tenemos para trabajar en ellas. Si tenemos un planeta mal aspectado, sabemos que eso nos produce un efecto, pero si tenemos un planeta bien aspectado, sabemos que tenemos que aprovechar ese aspecto que nos está dando ese planeta para trabajar positivamente en mejorar nosotros y hacer que nuestra personalidad se parezca a la individualidad. Ese es el objetivo. Heindel dedicó dos clases a estos temas por la importancia que tiene. O sea, siempre decimos, no, yo soy una persona buena. Y quizás comparado con la media, sí, pero todavía hay que mejorar mucho más. No, no solo es no hacer mal. O sea, porque podemos decir que somos buenos porque no hacemos mal, pero tampoco hacemos bien. Entonces somos indiferentes. Y eso no es bueno. La indiferencia no es buena. Hay que trabajar, hay que servir. ¿Quién nos ayuda a eso? Los ejercicios que que nos dieron los hermanos mayores. Retrospección nos hace ser una mejor persona, más servicial, mejor en todos los aspectos. Y la concentración nos pone en contacto con los mundos superiores, que es lo que se necesita. No solo estudiar los mundos, no solo leer que existen otros mundos, sino tratar de investigar y entrar en esos mundos de forma consciente. Ese es el camino. Susana. Sí, gracias Marco, muy bonita la clase esta y muy interesante, porque tocaste algo que es muy importante, que hacemos, las personas las hacemos muy frecuentemente y a veces sin darnos cuenta, y es ver el defecto nuestro en otra persona. Eso en psicología se llama proyección. Cuando una persona ve constantemente los errores de otras y los ve y no logra ver los propios, es sencillamente una forma es como un escudo que utiliza para protegerse a sí misma. Es una forma mm, hasta cierto punto de justificar sus acciones, ¿no? Criticándolas en otros. Pero realmente lo que está haciendo es criticando en otros, porque el espíritu es sabio, es criticando en otros lo que tiene dentro de ella misma. Eso lo hacemos con frecuencia, con bastante frecuencia lo hacemos. Y bueno, y otra cosa que te quería decir es que tú estabas diciendo que la personalidad estaba, era el sol quien la dominaba, la personalidad.
La luna, la luna. La luna es quien, ok, que yo anoté algo aquí que no sabía. Bueno, ahora sí me da, porque, bueno, la individualidad desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que yo creo que está bastante de acuerdo con lo que tú has dicho, con lo que dice Hendel, es la cualidad única que hace a cada individuo, es lo que lo diferencia de los otros. Son los rasgos físicos, rasgos en el hablar, son la forma en que manifiesta los valores. Es un concepto amplio, muy amplio, ¿no? Es un concepto muy amplio de lo que es el individuo. Y la personalidad es una expresión basada en las características estables, o sea, que es algo que se ha venido trabajando durante épocas y épocas, que se manifiesta en la forma de expresarse, de pensar, de sentir, de expresar esa persona. O sea, la individualidad son características que hacen únicos al individuo. Los pensamientos, los sentimientos, es como tú dijiste, sencillamente como tú dijiste, la personalidad es el trabajo de épocas, de tiempos y tiempos, de encarnaciones, de renacimientos. Eso es así, es una realidad. Y volviendo a lo que es la proyección de lo que tú hablabas, de mirar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga que tenemos en el propio, eso deberíamos tenerlo en cuenta todo, porque eso lo hacemos constantemente. Yo lo hago, lo haces tú, lo haces. Todas las personas vemos con mucha facilidad cuando uno mete el pie en un hueco, ¿me entiendes? Pero cuando el hueco está delante de nosotros, no lo vemos y ahí vamos y metemos el pie también. O sea, que eso nos debería servir cada vez que vamos a hablar de los defectos de otra persona, deberíamos detenernos y decir contra. Esto es proyección. Esto es una cosa que en psicología se llama proyección. Yo estoy haciendo algo que me puede servir de tarea para por la noche analizar qué es lo que estoy criticando y analizar en qué, claro, eso es siendo bien estricto con uno mismo, ¿no? Bien leal con uno mismo y decir qué es lo que hay en esto que yo estoy criticando dentro de mí. Eso es una forma muy buena, fijarse en lo que criticamos en otros y llevarlo a nuestras vidas, a nosotros, y ver qué hay dentro de nosotros que podemos arreglar y que esté relacionado con eso. Pero amén de eso que estoy diciendo, hay una cosa muy importante que debemos tener presente también, que lo que otras personas digan de uno, recuérdense que es la opinión de otras personas, no es la realidad, no es tu realidad. Tu realidad es otra cosa. Eso también es bueno que lo tengamos presente porque es una forma de poder seguir hacia adelante. Porque si vamos a estar pendientes de lo que otros dicen y vamos a hacerle caso a lo que otros dicen, pues nunca vamos a avanzar. Nos vamos a quedar rumiando sobre eso y entonces lo vamos a incorporar a nuestra personalidad y esa no es la cosa, eso no es lo bueno. O sea que lo que otros digan, recuerden siempre, lo que otros dicen no es la realidad. Lo que otros dicen es sencillamente su opinión. Eso, ¿eh? Eso en psicología se usa mucho, lo usamos mucho como terapia, porque no nos deben afectar las opiniones de otras personas. Eso es en el jolongo de otras personas, eso no va en el jolongo de nosotros. Las opiniones de otras personas van en la maleta que ellos llevan, en la nuestra van otras cosas, ¿ok? Gracias, amigo. Gracias, Susana, por eso me recordaste algo que escuché una vez que voy a intentar recordar. Y creo que dice así: tú eres lo que tú piensas de mí. Yo no soy lo que
tú dices que yo soy. Es algo así, pero creo que se Per- entiende la idea, ¿no? Perfecto, perfecto. Y Eso no es sé si muy lo dije en bueno. no sé si lo dije en el orden, hacía tiempo que ni pensaba en eso, pero es tan cierto. Pero es muy cierto porque a veces nos quedamos estancados con las opiniones de otros y nos quedamos rumiando esas opiniones y diciendo, pero ¿por qué digo esto? ¿Pero por qué será? Y no, y eso hay que dejarlo a un lado y continuar, porque nosotros somos lo que pensamos que somos o lo que somos realmente, o lo que somos o lo que pensamos que somos, no somos lo que dicen otros. O sea No, que para avanzar en cualquier camino, en el religioso, en el camino, en cualquier camino que tengamos para poder avanzar, tenemos que hacerlo así, tenemos que pensar así. Si no, no avanzamos, no alcanzamos ninguna meta. yo creo Eso es el coach. Diana, fíjate. no lo escuché hace mucho tiempo. Creo que dice, yo no soy lo que tú piensas de mí, tú eres lo que tú piensas de mí. Así Yo es. creo que ese es el orden. Anyway, Eso, gracias sí, por escucharme. eso es proyección, así mismo es. Un besito, Diana. Otro para ti. Yo creo que Rosa María no está, se fue. Ah, no, está ahí. Levantó la mano. Ah, Armando, adelante. Sí, gracias, Marco. No, nada más que para agregar, ponerle un poco de más colorido lo que acabo de decir Susana y Diana. Francisco de Quevedo y Villegas, el poeta y escritor español del siglo de oro, dijo en una sentencia: el que habla mal de otro, mal dice de sí mismo. O sea que, corroborando lo que acaban de decir Susana y Diana, precisamente el que habla mal de otro es que está, o sea, está queriendo ver en el otro lo que es en sí mismo. ¿Ve? Habla mal de sí mismo, no hay otra razón real. Y eso lo dijo, bueno, Francisco de Quevedo, el escritor famoso español de la época de oro, del siglo de oro español. Ya, eso era todo, una nota de colorido. Marco, Dime. sí, 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 justo tenía una pregunta cuando Diana, pero era más o menos parecida. Ok. Por ejemplo, que tú dijiste que el fin era conseguir la igualdad de la individualidad con la personalidad, ¿cierto? Ujú. Y tú dijiste que la personalidad la definía el sol, o sea, eso No, sería el... no. La luna, la luna. La personalidad la define la luna y la Sí, individualidad la el define sol. el sol. Sí, O sea, estamos hablando de el sol en el signo que uno nace. sí. Si uno nace a principios de agosto y es Pero Leo, recuérdate de una cosa, recuérdate de una cosa. El sol es la máxima representación, o sea, de Dios física en el sistema, es el sol, es la máxima representación del espíritu, de Dios. Por lo tanto, la representación nuestra, como es arriba, es abajo, el sol representa nuestro espíritu, donde está el sol en el horóscopo, ya sea en el signo, ya sea en la casa. Es nuestra individualidad, nuestro espíritu, nuestro yo superior. No así la luna y el ascendente, que representan la personalidad en esta vida. Es la diferencia astrológicamente entre la individualidad y la personalidad. La individualidad responde al espíritu y la personalidad responde a los vehículos físicos, o sea, deseo, mente, vital y dentro. Por lo tanto, si la personalidad que responde a los vehículos inferiores se iguala con la individualidad que responde a los vehículos superiores, logramos el equilibrio de los vehículos con el espíritu y alcanzamos un alto grado de desarrollo espiritual en ese momento. Los hermanos mayores están por encima de esa personalidad. Para nada es lo que es la de nosotros. Ya ellos, esa personalidad es lo mismo que la individualidad.
Pero Marco, Dime. disculpa, pero como uno elige nacer en esta vida, ponte tú, si hubiera nacido a principios de agosto sería Leo, Sí, pero solo en esta vida sería su individualidad relacionada con ese signo también, así como el ascendente, sí, porque en otra porque vida sería otro signo y otro signo. sí, pero el espíritu viene a tener experiencias a través de los vehículos en un signo. Entonces, ese espíritu en esta vida va a responder a ese signo. Igual que la personalidad responde a la luna, que es muy cambiante, muy variable. Y es diferente, o sea, tú tienes que diferenciar entre el espíritu y los vehículos. El espíritu responde al sol y es uno. Lo que se manifiesta de diferentes formas en la vida, dependiendo del signo en que caiga. La manifestación es diferente, pero es uno. Y la personalidad es lo que no es el espíritu. Es la careta que se pone el espíritu. Recuérdate que el espíritu se mete, o sea, cuando va entrando en la materia, el espíritu divino responde al cuerpo denso. Pero es como el ejemplo que pone más gente de los guantes, que se va poniendo guantes cada vez más gruesos y entonces se reviste el espíritu de vehículos que definen una personalidad que no responde, porque tú respondes más a los deseos que al espíritu. Porque si respondiéramos al espíritu, fuéramos sabios, fuéramos santos, fuéramos iniciados. Pero no, respondemos más a los deseos, a la mente concreta, que al espíritu. Y eso nos hace ser totalmente diferente de lo que somos en realidad. Bueno, más o menos me queda porque todavía siento que se cambia el ascendente y el sol en todas las vidas, pero eh, una persona que tú dices que más o menos, tú dirías que una persona que alcanza la igualdad entre la individualidad y la personalidad lo demuestra cuando hace lo que la meta mayor de la filosofía, piensa con el corazón y siente con la mente, más o menos sería así. Sí, cuando logra el equilibrio que logra, por ejemplo, el adecto. Así es, así es. Ya, ok, gracias. No quiere decir, fíjate, no quiere decir que la individualidad sea una. No, en cada vida hay una individualidad y en cada vida hay una personalidad. Eso, Fíjate. gracias. Ahora, la individualidad que tú tienes, porque tú tienes que experimentar en todos los signos. En todos los signos tienes que experimentar. Y entonces, cuando tú vienes en un signo, el espíritu que viene en ese signo tiene una individualidad, pero a su vez los vehículos la revisten con una personalidad, que Exacto. no son iguales, no son iguales. La personalidad es lo que tú quieres demostrar al mundo. Tú a lo mejor eres hipócrita. No, esto es un ejemplo. No Sí, tiene sí, nada sí, que ver sí. No, no tiene nada que ver contigo. Tú eres una entiendo. persona hipócrita y tú le dices a la gente, ay, mi amiga, ¿cómo tú estás? Y por atrás estás pensando, maldita, le parto un rayo y, ¿me entiendes? O sea, sin embargo, la expresión tuya es de amistad, es de cariño, es de amor, pero por dentro estás sintiendo todo lo contrario. Entonces, esa es la personalidad. Lo que tú hablas, lo que tú dices, pero lo que tú sientes es la individualidad. Entonces, la mayoría de las personas, y me incluyo porque no somos perfectos, somos a veces hipócritas, a veces lo somos, no decimos la verdad, no decimos lo que sentimos, muchas veces por no herir, muchas veces por no
contradecir y eso nos hace ser hipócritas. Hipócrita es la palabra. Y entonces ahí está la personalidad tapando la verdadera individualidad. Diana. Sí, bueno, voy a hacer un comentario en cuanto a lo que estás diciendo de ser hipócrita. Yo me imagino que, bueno, habrán las personas que son hipócritas porque no tienen el corazón de ser de otra manera. Quizás hay personas que, como dijiste, quizás para no herir, yo no los llamaría hipócrita o quizás de una manera diferente, porque entonces no lo veo que sería con esa maldad. Si cuando lo haces para no herir a otro, pienso que hay un cierto sentimiento y empatía, ¿no? Cuando lo haciendo para evitando herir a la otra persona, aunque no estés diciendo la verdad, pero es con otro propósito. Pero bueno, son cosas mías pensando. Lo que te quería preguntar era, la personalidad, por supuesto, depende del ascendente. Te iba a preguntar por qué la luna, pero ahora me hace sentido, porque la personalidad es cambiante como es la luna. No sé si eso sería la razón. Si es otra razón, bueno, pues le escucho. Pero te pregunto también, ¿la personalidad es algo que se arrastra, que va cambiando o modificando, pero se mantiene más o menos igual, vida tras vida? No, 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 para Cambia nada. totalmente como cambia la Cam- personalidad. Porque como Cambia, las dos cambian. La individualidad cambia en dependencia de las condiciones planetarias. ok, Acuérdate que el espíritu no es absoluto. Nosotros somos espíritus individuales emanados de Dios, pero está revestido de un triple espíritu. Entonces, ese triple espíritu que viene cambia, la individualidad cambia en cada renacimiento. Pero lo que hace que se revista de otra forma son los vehículos inferiores. Cuando nacen los vehículos inferiores, o sea, cuerpo de deseo, cuerpo mental, y cuerpo vital y cuerpo denso, ellos responden a una condición planetaria. Ahora, esa personalidad es cambiante, no es fija como la individualidad. La individualidad es fija, tú la traes, pero la personalidad la puedes cambiar. Tú puedes ser mejor persona. Fíjate, cómo transmutando la retrospección, entrando en una escuela de esta, en una religión, en lo que te haga ser mejor persona. Y entonces tu personalidad va cambiando y vas haciendo una personalidad muy parecida a la individualidad. ok, perdona que te interrumpa. Acabas de decir que la individualidad es fija, Es, fija. no, 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 en cada Es, vida, en cada vida, en ok, cada vida, ok, es fija. perteneciente a la vida en específica, en esa vida en Sí, específica, pero, sí, ok, ok, porque me haría sentido viniendo que, que es algo, es más espiritual. sí, es Pienso que es algo espiritual. que va creciendo con uno como el alma, por ejemplo. También, ¿Cómo tú la claro, compararías claro, al alma, claro. versus, Bueno, el el espíritu. alma, fíjate, el alma es el trabajo que hace el espíritu con los vehículos. El triple espíritu con el triple cuerpo a través de la mente crea la triple alma. El alma, fíjense, el alma es las experiencias del espíritu en los vehículos. Ese es el alma. No es una cosa, es bueno, yo siempre pongo el ejemplo. Un chofer en una carrera de auto, el chofer es el espíritu, el auto es el vehículo y el trofeo que gana en la carrera es el alma. O sea, es el trabajo que hace el espíritu chofer en el vehículo, el automóvil, y gana una carrera. O sea, para que se entienda lo que es el alma.
Porque muchas personas utilizan la palabra alma para el espíritu y no es así. El alma es el trabajo realizado por el espíritu a través de la mente en su vehículo opuesto. O sea, el que espíritu de vida, cuerpo denso, espíritu divino, cuerpo denso, espíritu de vida, cuerpo vital y espíritu humano, cuerpo de deseo. Y el foco, la mente. Y ese se va acumulando. Sí, Traemos claro. en la próxima vida lo que hemos ganado de la Tú puedes anterior. venir, fíjate, Algo. tú a lo mejor en la Lemuria o en la Atlante, época Atlante, no sé, viniste como Leo. Pero cuando vuelves otra vez como Leo, en la época Aria, ya no es lo mismo. Ya tienes una serie de experiencias, inclusive en el signo de Leo, acumulada. Y eso te hace ser superior, porque si no fuéramos animales. O sea, la gente no involucra, o sea, el espíritu no involuciona, el espíritu evoluciona. Lo que involuciona es la forma. Los cuerpos densos involucionan para darle paso a las razas inferiores, a los que están menos evolucionados, que puedan coger esos arquetipos. Pero el espíritu siempre evoluciona. De cuando salimos de Dios como espíritus originales a lo que somos hoy en día, hay un alto grado de evolución. El espíritu, y vas a pasar o sea, hay que pasar obligatoriamente por cada signo 2 veces, una vez como mujer y otra vez como hombre. Ese es el mínimo. Pero a veces perdemos perdemos renacimiento porque no hacemos lo que tenemos que hacer y tenemos que repetir y repetir y repetir y repetir. Pero son, en realidad, mínimo, son 24 renacimientos. Como mujer y como hombre en cada signo. Mínimo, pero nadie, vaya, muy pocos. Yo pienso que sí, los hermanos mayores pienso que lo hicieron. Pero nosotros estamos muy lejos de eso. Hay que ver el tiempo que tiene la humanidad, cuántas veces hemos venido y cuántas nos faltan. Porque todavía, mira cómo está la humanidad hoy en día. Todo lo que falta todavía por tumbar las fronteras, tumbar las divisiones, o sea, un gobierno mundial, que todos seamos los mismos. Para eso falta, para que pueda venir el Cristo y Marco, darnos la religión del Padre en la sexta época. Susana. Diana, ¿algo más? sí, bueno, lo puedo hacer después de Susana para no tomar tanto tiempo. No, Dianita, no, dale. Bueno, todos tenemos que pasar por todos los signos, como hombre y como mujer. Y entre medio, quizás nos atrasemos por razones de lo que acabas de explicar. Pero lo hacemos en el orden No, del signo, no, no, porque mi pregunta iba, entonces, alguien que sea Piscis quiere decir que ya no, por todo. no. Ok, No ok. tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Recuérdate que en base a las causas que tú generes, los ángeles del destino eligen varias vidas, fíjate, y tú eliges en el tercer cielo de esas 4 o 3 o 2 o 5, no sé, posibilidades de las películas que te pasan, de cuál va a ser tu vida, en dependencia de ti, tú también eliges, o sea, no es a lo mejor tú como un signo, no lo hiciste bien, pero tienes otras cosas que arrastras, que se puede dar la posibilidad en esta otra vida que sea, no sé, en Leo. Y bueno, vienes en Leo y así sucesivamente. No hay un orden, no es que ahora todos tengan que estar en Aries, después en Tauro, después en Géminis. No funciona así. Porque si fuera así, era, no sé, Sería mucho bastante trabajo. ordenado. No habría, los ángeles archiveros se volverían locos porque entonces tendrían mucha gente esperando por un signo y no hay condiciones para que eso venga.
Porque no solo es que el Sol esté en Leo, es que todos los demás planetas estén en el aspecto debido a la causa que él tiene. Porque el Sol en Leo está todos los años, por 30 días. Pero no es el Sol en Leo, es que Mercurio esté retrógrado y en otro signo. Por ejemplo, en Virgo, por ponerte un ejemplo. Y para que se cumpla eso, a lo mejor hay que esperar no sé cuántos años. O un Plutón que está lejos. Porque Mercurio también es rápido y eso se da rápido. Pero un Plutón que está lejos se necesita que avance a un signo. Y entonces habría que esperar mucho tiempo. Entonces no, se nace debido a las causas creadas. No en un orden al signo. Entonces, cuando los doctores te dan una fecha de que nazca el bebé, es en realidad irrelevante porque vamos a nacer a la hora en específico que estén Sí, los planetas en la posición que tienen que estar. sí. Imagínate que han habido casos de 6 mesinos que se han salvado. O sea, era porque tenía que nacer ahí. 7 mesinos. Hay casos de gente que tenían la fecha equivocada. O sea, eso no es. El médico tira un cálculo, pero olvídate que ahí el día ya está dado, porque son las condiciones planetarias. Exacto. Mira, Susana, cuando estaba embarazada de Magela, el día de que supuestamente le tocaba parir, la mandaron para la casa, le dieron de alta casualidades, ¿no? O causalidades. Vino un médico y le dijo, Rubia, ¿tú te vas? Dice, sí, dice, déjame hacerte una pruebita. Él hizo una pruebita y ya la niña se había hecho caca dentro de Susana. Y bueno, operada la carrera porque tenía que nacer ese día. Si ese médico no está ahí, a lo mejor Susana se hubiera muerto. Pero todo responde a algo. Siempre los ángeles archiveros utilizan un medio para que las cosas se hagan cuando tienen que ser. Es muy difícil para una persona materialista creer en esto. Pero cuando tú te pones a analizar que la vida prácticamente es un milagro para que una vida ocurra. Las personas piensan que una vida es nada, un ratico de placer. Esa es la vida para muchos, la generación de la vida para muchos, pero ahí intervienen tantas cosas, tanto que es un milagro cada vez que nace un niño. Y hay que verlo así. Gracias, Marco. Susana. Sí, gracias, Marco, y Diana por hablar sobre estas cosas, porque realmente si supiéramos el milagro que es la vida, si lo supiéramos de verdad, si lo interiorizáramos, y por supuesto que yo me incluyo inmensamente en eso, eh, que cuán mejores seríamos todos. Pero bueno, a lo que iba. Eh, Marco, la personalidad dijimos que eh, se constituye por características estables. La personalidad no, la Bueno, individualidad. no. En psicología la personalidad se constituye por las características estables. La individualidad es como el individuo, son características únicas de un individuo, como es el individuo, como el individuo reacciona, como ante cada cosa, ante esto, ante lo otro, pero la personalidad se va formando según las encarnaciones, es lo que se va formando, su personalidad, su forma de sentir, su forma de sus Pero la conductas, sus personalidad sentimientos. la puedes cambiar, la puedes cambiar. No. De hecho, no es que la puedas cambiar, es que la personalidad en cada vida se va modificando, y en cada Entonces, renacimiento tú entonces, vienes ¿por qué en me una dices que forma, fija? ¿Por qué me dices que fija? porque a la vez que tú, ¿cómo te explico? A la vez que hay interiorizas
un rasgo, una enseñanza, vamos a decir una enseñanza que te haga actuar o responder ante un estímulo de una manera, a la vez que tú realmente lo interiorizas, ya eso va formando, eso forma parte de tu personalidad, ¿entiendes? Sí. O sea, entonces tú vienes mejorado, ¿comprende? Tú puedes ir mejorando. Sí, pero fíjate, ahora la Por eso es que yo te personalidad, fijo. mira, ahora vamos a suponer, yo soy muy vanidoso, yo soy muy vanidoso y yo no puedo salir a la calle si se me queda el peine, porque si me despeino, si el aire me despeina, que después me doy cuenta de que eso es bobería, de que la vanidad esa es bobería, que eso no lleva a nada. Y entonces cambio mi personalidad en esa misma vida, la cambio y No, ya no, me no, no. despreocupo. Cambias tú, fíjate, tú como individuo, tú eres presumido, tú puedes ser así, tú te estás peinando, tú tienes tus rasgos físicos, son los que te definen como individuo. No, ¿cómo es fulano? No, ¿cómo es así? Tiene la nariz así, el pelo así, la forma de ser es así, una gente que camina de esta forma. Esos son los rasgos que te definen a ti como individuo. Es tu individualidad. ¿Se entiende? Y otras cosas más, y otros aspectos que también son expresiones, pero la personalidad son ya rasgos que se definen, que se definen ya en ti de acuerdo, te repito, a estímulos que tú has tenido, experiencias que has tenido y que tú les has dado vueltas, las has rumiado y se convierten en valores que van formando tu ser, que Entonces, van haciendo tu forma de ser. a medida que voy teniendo diferentes experiencias, mi personalidad va cambiando. Sí, pero sí, va cambiando tu personalidad, pero va cambiando, pero las cosas que se van ya instituyendo en ti, que se van grabando en ti, se quedan fijas en ti. Se quedan en la individualidad, pero la personalidad va cambiando. ¿Por qué? Porque yo no soy el mismo que cuando tenía 15 años, para nada. Las prioridades mías han cambiado un total y no soy el mismo que de cuando antes de entrar en la fraternidad. Y no soy el mismo porque tengo ya unos cuantos años que he pasado por muchas experiencias y ya soy diferente. O sea, el Marco Salón que conocían cuando tenía 20 años no es el mismo que cuando tiene X años. Ok, pero por favor, Cuando X es mayor de 60. pero por Pero ejemplo, por ejemplo, si tú, mm, el pelo se te ha caído, entonces tenías el pelo más crespo, tenías mucho pelo, el pelo se te ha caído, ¿eso es parte de tu individualidad o de tu personalidad? no, eso ya tiene que ver con el cuerpo denso, con el Pero arquetipo. es parte, no, pero no me estás respondiendo. ¿Es tu No, no, individualidad no. o tu personalidad? No, el vehículo no tiene que ver ni con la personalidad ni con la individualidad. Bueno, es que en psicología, sí, en psicología, Bueno, los rasgos físicos forman parte de tu individualidad, o sea, de tus características como individuo. el rasgo físico responde al arquetipo de la forma, en base a las causas creadas. Pero ya una vez que tú tienes el cuerpo ese, tú lo puedes modificar, fíjate, tú lo puedes modificar con ejercicio, tú lo puedes cambiar con una voluntad férrea, porque no es así tampoco de que todo el mundo puede cambiar. Si no, los gimnasios, cuando tú veas, de los primeros meses del año están llenos, pero después ya el propósito de Año Nuevo, hacer ejercicio, se acabó. Porque la voluntad lo define todo. Pero en realidad la personalidad, según McHendel, es lo que tú quieres demostrarle a la gente que tú eres. Y la individualidad es lo que tú eres en realidad. Y la personalidad se puede ir cambiando. Se puede ir cambiando porque no es lo mismo lo que tú quieres demostrarle a la gente cuando tienes 20 años que cuando tienes 80, o 70, o 60, o 40, o 50. No es lo mismo. Porque tú vas cambiando. Tú vas mejorando o empeorando. Porque hay personas que son peores o que no cambian. Que no cambian. Pero normalmente uno evoluciona, uno trata de mejorar.
y trata de la personalidad, cambiarla. Porque ahora uno cuando es joven es ambicioso por naturaleza. Uno quiere la casa, quiere el yate, quiere el castillo, no sé, todas esas cosas, sueña con todo eso. Hay una ambición, pero ya cuando tú llegas a cierta edad, ya tú ves que esas cosas ni te las vas a llevar, ni son tan importantes, que lo más importante es la educación de los hijos, la educación de los nietos, y que sean hombres de bien y que estudien para hacer, no para ganar dinero, sino para ser felices, como tú le dices a tus nietos. Entonces, antes uno no le decía eso a los nietos porque uno no entendía eso. Y uno cuando es joven, y eso lo estamos viviendo nosotros con los padres de los nietos, que les dicen que estudien una carrera, y nosotros les decimos que estudien lo que les gusta, donde se van a hacer feliz, donde se van a sentir bien, porque tú estudias para ganar dinero y eres infeliz. ¿De qué te sirve el dinero si eres infeliz? Si tienes que ir obligado 8 horas a un trabajo que no te gusta. No, el trabajo tiene que ser un hobby, una cosa que uno vaya a disfrutar, no a martirizarse, porque entonces eso no es vida. Y esas cosas se van aprendiendo con la madurez, con estas escuelas que te enseñan precisamente los verdaderos valores y tu personalidad va cambiando. Ok, gracias. Rosa María. Marco, ahora que quedó todo establecido sobre la individualidad, que es el signo en el que nacemos, la personalidad, el ascendente, eh, cualquiera sea la personalidad de la edad, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es que la luna participa en este asunto, afectando la personalidad todo el tiempo? ¿O cuál es el papel de la luna? La luna precisamente es el reflejo del sol. Los rayos del sol, o sea, nosotros no respondemos a los rayos del sol directamente. La parte espiritual de los rayos del sol no la recibimos directamente, porque no estamos preparados para eso. La recibimos a través de la luna, del reflejo de la luna, porque lo que la luna, cuando tú la ves que cuando brilla, es la luz del sol que está dando en ella, se refleja y nos llega a nosotros. Entonces nosotros respondemos a ese rayo como seres humanos, no como espíritu, como seres humanos, porque no tenemos la capacidad de asimilar los rayos espirituales del sol directamente. Nosotros asimilamos los rayos físicos del sol, pero los rayos espirituales es a través de la luna. Por eso Jehová fue nuestro rector, el espíritu lunar, porque nosotros respondemos a la luna, todavía respondemos a la luna, porque respondemos a Jehová, que es un ángel lunar. No así el Cristo, que es un ángel solar. Cuando respondamos al Cristo, que lleguemos a su altura, vamos a responder directamente a los rayos del sol, directamente, no a la luna. Pero por ahora respondemos a la luna, y por eso los vehículos inferiores del espíritu responden a la luna y crean lo que es la personalidad. Entonces la luna siempre nos afecta. ¿Cómo? La luna siempre nos afecta, entonces, Sí, sí. de día y de noche. Afecta a la personalidad, sí. Lo que pasa es que es un poco confuso para nosotros los principiantes, porque entendemos, por lo menos yo entiendo que el signo ascendente entendía que es el que nos define la personalidad. Los dos, el ascendente y la luna, los dos. O sea que la luna siempre va a estar trabajando con el ascendente. La luna va a estar trabajando con todo. Recuerden que la luna es la que activa todo. Es cierto. Entonces la luna inclusive cuando pasa por el ascendente,
cuando pasa por el ascendente, es que activa la personalidad, sobre todo, cada vez que pasa por ahí. Ok. Y no hay un cambio de personalidad hasta que la luna no pasa por el ascendente. Lo que eso lo hace cada 28 días. Pero eso no quiere decir que va a cambiar la personalidad. No, Puede no cambiarla. quiere decir que va a cambiar. No quiere decir que va a cambiar. Pero si va a cambiar, en el momento en que la luna pasa por el ascendente es que se hace el cambio. Se produce el cambio. Ok, y relacionado a la pregunta que estaba haciendo Susana, con el ejemplo del pelo, por ejemplo, em, me hace sentido de cierta manera que sea parte de la personalidad, porque es la personalidad, es el ascendente que nos define la parte física, ¿no? Sí, Entonces, el ascendente es parte de la personalidad. Por lo tanto, hay una relación ahí, ¿o no? sí, El sí, hecho hay de que tú relación, pero fíjate. Tú puedes ser la persona más fea del mundo. Fíjate, la persona más fea del mundo. Y puedes sentirte que eres la persona más hermosa del mundo. Tu personalidad te hace sentirte hermoso. Fíjate, y tú eres feo y te hace sentirte hermoso. Hay personas que no son feas y se sienten feas. Y se sienten viejas o viejos no siendo viejo, porque depende de la personalidad, no del físico. El físico no determina la personalidad, influye, pero no determina. Tú puedes tener un cuerpo escultural y te sientes gorda y dejas de comer y te vuelves bulímica, porque eso le ha pasado a muchas muchachas que han querido ser modelos y son flacas y se sienten gordas y hacen que dejen de comer y sufren. Eso es una enfermedad producto de la personalidad, no del vehículo físico. El vehículo, ellas están bien, tienen un cuerpo bien, pero quieren estar más flacas todavía. Porque todo es como tú te sientas. Hay personas que tienen 80 años y se sienten joven. Y hay personas que tienen 40 y se sienten viejos. En la época mía, los abuelos con 40 años eran viejos ya. Ya las abuelitas se ponían a tejer con los espejuelitos, el pelito recogido, sentadas en un sillón con 40 y pico, 50 años. Hoy en día una mujer de 40 y pico, 50 años, usted la ve en discoteca bailando y joven. Es como tú te sientas, no es el físico que tú tengas. Bueno, Marco, ¿hay gracias. alguna forma de protegerse contra, contra la luna lunera? Sí, claro, yéndote por arriba de ella. Servicio, en esta escuela, servicio y ejercicio. No hay otra. Y así pueda pasar 10 veces la luna, no te influye. Es sobreponerte al horóscopo. Si no fuera así, no hubiera epigénesis. Si no, todos fuéramos robots dependiendo de las causas generadas. Y en algún momento tuvimos que generar las causas. Por lo tanto, la epigénesis viene desde el principio. Que generamos causas y nos llevan a estas consecuencias. Pero en esta vida tenemos que sufrir las causas creadas anteriormente y crear causas nuevas, porque son las epigénesis, que pueden ser buenas o pueden ser malas. Porque si no, entonces ya todo estuviera hecho así, no hay libre albedrío, no hay nada. Ahí vengo yo a esta vida a sufrir y vengo yo a disfrutar. Y así ya, pero no es así. Uno se puede sobreponer. Siempre dice gente que el horóscopo no determina. Influye, pero no determina. Es una guía. Marco, ¿y cuánto tiempo dura la luna en el ascendente de las personas? ¿Varía? La luna en el ascendente, bueno, la luna en cada signo está alrededor de 2 días y medio. Porque son 28 días entre 12, da aproximadamente 2.5
2 días y medio. O sea que cuando uno se siente rara de repente en el mes, debe pensar eso. Echarle la culpa a la luna. Bueno, ok. Si vas a responder al horóscopo fielmente, sí, le echa la culpa a la luna. Estoy así porque la luna me tiene así. Armando, digo, Alberto, veo que no hay preguntas. ¿Podemos cerrar la grabación? Perfecto. Entonces, déjame poner la plegaria. Déjame buscarla un momentico. Tum, tum, tum. Ok, voy para allá. Entonces ahora un muchachito, por favor. ¿Nadie? Yo lo digo, yo lo digo. Adelante. Plegaria para el estudiante. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Hengel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así sea. Que así sea.